Dios les bendiga grandemente, Dios les guarde, derribando fortalezas y edificando el reino de Dios en tu vida y en tu corazón. Yubelkis Cordero de este lado, muchas bendiciones para ti. La palabra de Dios nos dice en Proverbios su capítulo 3 y su verso 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En el verso 7 dice algo similar, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Este no es el único verso de la Biblia donde se nos recomienda que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. No es el único verso de la Biblia donde se nos llama a que no nos confiemos en nuestra propia opinión. Sabes que cuando Dios creó al hombre le dio libre albedrío. Y cuando Dios le dio libre albedrío, el hombre puede decidir, ¿verdad?, qué hacer. Pero Dios siempre, como ha querido el bien del hombre, le dice, tú puedes decidir y Dios lo deja que decida, pero le dice que es lo bueno. Para que el hombre tenga la opción segura de elegir lo bueno si así él lo decide, porque no va a ser obligado. Pero Dios le dice que es lo bueno. Entonces aquí es lo mismo. Dios nos está diciendo, no te apoyes en tu propia opinión. Dios está diciendo, en vez de apoyarte en tu propia opinión, reconóceme a mí. Dame a mí la oportunidad de enderezar tus caminos. Es decir, si haces lo que yo te digo, tus caminos van a ser buenos, van a ser perfectos, van a ser correctos. Bien, este análisis, ¿verdad?, lo estoy haciendo basado en una pregunta que en los comentarios que dice, ¿qué es seguir el propio razonamiento humano? Vamos a hablar acerca de eso, pero quise comenzar, ¿verdad?, haciendo pues, leyendo este verso, ¿verdad?, y hablando acerca de esto. Una persona pregunta, ¿qué es seguir el propio razonamiento humano? Y también dice, bueno, vamos a contestar esa primero y después vamos a ver la segunda pregunta que tiene aquí. Entonces, yo lo estoy haciendo basado, ¿verdad?, en la respuesta también que di en los comentarios, porque yo sé que a veces no todas las personas leen todos los comentarios y hay preguntas que son tan importantes que yo digo, bueno, pues la voy a sacar de los comentarios y voy a hacer el video para que las demás personas también lo puedan escuchar. Entonces, seguir el propio razonamiento humano es decidir cosas fuera de los principios bíblicos, tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios, tener una opinión basada en nuestro propio razonamiento, divorciado o aparte de la voluntad de Dios, aparte de lo que Dios piensa. Cuando yo reconozco a Dios en todos mis caminos y no tengo un razonamiento propio, humano mío, yo hago el razonamiento que yo hago, lo hago basado en lo que Dios piensa, lo hago basado en lo que a Él le agrada, lo hago basado en su voluntad, lo hago basado en la verdad y en lo correcto. Cuando yo lo hago basado en eso, estoy basándome en lo que Dios quiere. Pero cuando yo lo hago aparte de eso, estoy haciendo un razonamiento propio mío, humano, independiente de Dios, el cual nunca va a ser mejor, el cual nunca me va a llevar por buen camino. Cuando Dios nos da una orden y nos dice, no te apoyes en tu propia opinión, lo está haciendo porque Dios sabe 100% de las veces que nos apoyamos en nuestra propia opinión sin tomar a Dios en cuenta, ¿qué va a suceder? Fracaso. Y si tenemos éxito en lo que nosotros queremos, no va a ser un éxito, no va a ser algo bueno. Va a ser un éxito humano que me va a dar quizá una satisfacción humana, pero que va a estar divorciada de Dios y que me va a traer una consecuencia negativa, aunque sea a largo plazo. Entonces, nuestro razonamiento, para que sea bueno, para que sea acorde a Dios, debe estar basado en principios bíblicos, debe estar basado en la voluntad de Dios y debe estar basado en lo que Dios dice. Si está basado en eso, no es una propia opinión, mi opinión está basada, esa es una opinión basada en los principios de Dios. Ahora, ¿por qué es peligroso tener un razonamiento propio humano, una opinión propia alejada de Dios? ¿Por qué es peligroso? Uno de los ejemplos, ¿verdad?, que yo le decía a la persona que me escribió esta pregunta, es que si nosotros vamos al principio, cuando Dios creó al hombre en el Edén, Dios le dio libre albedrío y el hombre eligió. Y nosotros sabemos lo que el hombre eligió. Y tú y yo hoy también estamos pagando la consecuencia de esa elección.
Adán, mientras se mantuvo en una comunión con Dios y hacía lo que era la voluntad de Dios, todo estuvo bien. Después que Adán decidió por su propio razonamiento, aparte de la voluntad de Dios y aparte del mandato que Dios le había dicho, entró el pecado y entró la maldición y entró la pobreza y entró la enfermedad, y esa fue la consecuencia de la decisión de Adán. Esa fue la consecuencia de tener un razonamiento propio aparte de Dios. Esa fue la consecuencia de tener una opinión propia y de basarse en ella. Entonces ese ejemplo solo nos dice a nosotros por qué no debemos basarnos en nuestra propia opinión, porque nuestro razonamiento humano solo sin Dios nos va a llevar por caminos errados. Tratar de obtener conocimiento por nosotros mismos fuera del conocimiento de Dios no nos va a llevar por buen camino. Yo creo que con ese ejemplo es suficiente para que nosotros podamos entender por qué el razonamiento humano solo, seguir nuestro razonamiento humano, no es bueno. Yo creo que con ese solo ejemplo es suficiente. No es bueno. No es bueno. Necesitamos a Dios, necesitamos al que nos creó, necesitamos seguir sus mandatos y necesitamos seguir su dirección. Si hacemos eso, nuestros caminos van a ser derechos, así como dice aquí en Proverbio 3, del 5 en adelante. Él va a enderezar nuestros pasos y todo lo que hagamos nos va a ir bien y vamos a tener consecuencias positivas en nuestras vidas. Amén. Así que no siga tu propio camino fuera de Dios, sino reconoce a Dios en ellos y te irá mejor. Dios te bendiga grandemente y Dios te guarde. Derribando fortalezas y edificando el reino de Dios en sus vidas y en sus corazones. Yuberkis Cordero. Bendiciones.